Hace 500 años, el mundo se despidió de una de las personalidades más destacadas de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Para homenajear a este gran hombre, los museos vaticanos prepararon una exposición de 3 meses de duración que ahora se encuentra en la columnata de la Plaza de San Pedro. La directora de los Museos Vaticanos, Barbara Yatta, es la comisaria de la exposición. Este es San Jerónimo en el desierto, la única pintura de Leonardo da Vinci en la colección del Vaticano. Es el único cuadro que hay en Roma pintado por Leonardo. Es una de las escasas pinturas cuya autoría está comprobada, pues únicamente hay 3, 4 o 5 sobre las cuales los críticos de Leonardo siempre se han mostrado de acuerdo en cuanto a su autenticidad. Observando el cuadro, no hay duda de que pertenece a Leonardo, de que se dedicó por completo a la pintura de este lienzo, dejando su huella en la historia. No hay mucha documentación acerca de esta pintura, pero no hay duda de que la técnica es la técnica de Leonardo. El hecho de que alguien haya concluido las pinturas nos permite entender muy bien, así como a los estudiosos conocer, la forma en la que el artista pintaba, el modo en el que diseñaba y pintaba sus cuadros. Como la pintura está inacabada, se puede apreciar el dibujo preparatorio de la pintura. También los retoques finales, trazados hechos con los pinceles, pero también con las manos. Sorprendentemente, en diversas zonas del lienzo se pueden notar distintas impresiones del pulgar de Leonardo da Vinci. Este también es uno de los matices maravillosos de esta poderosa, no bella, o sí, pero con un sentido de belleza diferente, pero enormemente intensa creación. La exposición no solo conmemora a una gran artista, sino que también ofrece la oportunidad de aprender más sobre la obra y el hombre que hay detrás de ella. Llegó a la colección del Vaticano, a la colección papal, a mediados del siglo XIX, durante el pontificado de Pío IX, después de tener una asombrosa historia relativa a los diferentes propietarios que la han tenido a lo largo de los siglos. Los primeros registros escritos de la obra son muy recientes, de hace solo unos 200 años, cuando era propiedad de la pintora y coleccionista Angelica Kauffmann. Después de eso, la pintura se perdió. Joseph Fisk, el tío de Napoleón, logró encontrarlo de nuevo, pero mientras tanto, el cuadro había sido cortado en 2 partes. La parte que representa la cara de San Jerónimo había sido reutilizada como base de un taburete de zapatero, mientras que la segunda fue encontrada en una chatarrería colgada en la puerta de un armario. El cardenal Fisk volvió a reunir las piezas y finalmente el Papa Pío IX adquirió la pintura asignándole una sala especial en la Galería del Arte del Vaticano, justo al lado de la sala dedicada a otro gran artista que trabajaba en Roma, Rafael. Al colocar las obras de estas 2 grandes figuras una al lado de la otra, el Papa rindió homenaje a 2 artistas únicos que vivieron y trabajaron simultáneamente en la Ciudad Eterna. Como atestigua este libro, Leonardo estuvo en Roma en el año 1513. Todos ellos vivían en la misma ciudad y muy cercanos los unos de los otros. Bramante, el gran arquitecto, Miguel Ángel, imposible de calificarlo con un adjetivo que le haga justicia, el pintor divino Rafael, que durante este periodo trabajaba en las estancias de Rafael, y también Leonardo, que trabajaba para el Papa en la fortificación militar de la Ciudad del Vaticano. Fue un genio en muchos sentidos.
Fue un hombre increíble, y en su exposición queríamos también hacer notar su estancia aquí en Roma, pues tuvo ese periodo romano, viviendo en la Ciudad del Vaticano, viviendo de hecho en el mismo lugar en el que los museos vaticanos se encuentran hoy, en plena cima de la colina Belvedere. Del 22 de marzo al 22 de junio, los peregrinos y visitantes de Roma tienen una oportunidad única de admirar esa singular obra maestra de Leonardo da Vinci en Roma, celebrando junto con todo el mundo el legado cultural de un artista con más de 500 años y contando. Después de la pausa, les contaremos el llamado que la Santa Sede realiza a las Naciones Unidas en Ginebra para que adopten una economía inclusiva. A principios de este mes, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio Electrónico y Economía Digital se reunió por tercera vez desde 2017 en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra. La delegación de la Santa Sede recordó que el comercio electrónico ofrece posibilidades excepcionales, pero que también genera muchas desigualdades. The e-commerce divide is significant. La brecha generada por el comercio electrónico es significativa. Mientras que el 60-80% de las personas en muchos países desarrollados ya compran online, la proporción equivalente en la mayoría de los países del mundo está por debajo del 3%. En el negocio multimillonario del mundo, los países en desarrollo y los países menos desarrollados ocupan más o menos el 3%. Así que cuando aquí se habla de las preocupaciones de la Iglesia Católica en el ámbito del comercio electrónico, estamos hablando principalmente de ese 3%. Evaluar el uso y el impacto generalizado de las nuevas tecnologías, en particular con respecto a la Agenda de Desarrollo de 2030, es un asunto relacionado con los mercados financieros y la economía, algo muy técnico y complejo. ¿Por qué la Iglesia Católica, la Santa Sede, está interesada en eso? Porque es una aspiración pura, una aspiración que siempre tenemos ya que procede del Evangelio. Es la aspiración a que, habiendo diferencias, y aún teniendo que haberlas, sean cada vez menores. Pero la realidad es que la brecha se amplía cada día, de modo que todo esto supone una gran preocupación. Es por eso que estamos, dentro de nuestras posibilidades, tan firmemente involucrados en estas conversaciones. La revolución digital ha creado oportunidades de desarrollo que antes se consideraban imposibles. El comercio se está digitalizando cada vez más y los flujos de datos transfronterizos son cada vez más importantes para las transacciones internacionales. ¿No significa eso que aunque tengamos fronteras o construyamos fronteras a estas realidades, estamos a la hora de la verdad viviendo en un mundo sin fronteras? Sí, sin fronteras, pero desafortunadamente hay aún demasiadas fronteras. La justicia social, la apertura y el compartir con los demás, sin duda requieren ser más comprendidas cara a estas situaciones y las complejas dificultades que las rodean. Por ejemplo, tienen un ritmo de desarrollo bastante lento. Si se preguntan en qué países se progresa hoy en día con cierta rapidez, la respuesta es que no en muchos, es que apenas los hay. 2 o 3, la mayoría en Asia, quizá alguno en África. Significa que no es sencillo y la Iglesia Católica está, sin lugar a dudas, interesada en contribuir y permanecer detrás de este tema tanto como le sea posible. Estonia es el primer país europeo que permite la e-residencia, que es un programa para que los no estonios accedan a servicios propios de los ciudadanos residentes, tales como la formación de empresas, la banca, el procesamiento de pagos y la fiscalidad, pero que sin embargo no está relacionada con la ciudadanía y no da derecho a entrar ni a residir físicamente en Estonia. El año pasado, el país dio la bienvenida a su nación digital a su primer jefe de Estado. Su Santidad el Papa Francisco recibió una tarjeta de residencia electrónica personalizada. Estonia tiene ahora residentes electrónicos en 157 países, un ejemplo de cómo podría ser la ciudadanía en un mundo post-nacional.
Por lo tanto, conviene saber que las ocasiones que brinda el comercio electrónico deben compartirse lo antes posible con todos, con tantos como sea posible, sabiendo que es uno de los instrumentos más poderosos para promover el desarrollo humano. Es por eso por lo que seguimos allí haciendo declaraciones y participando con estas organizaciones. La Santa Sede expresó su esperanza para que el comercio electrónico adopte un modelo de economía inclusivo. Según el Papa Francisco, la Iglesia, madre y maestra, debe ser guía para lograr este modelo. Es importante que la ética vuelva a desempeñar el papel que le corresponde en el mundo de las finanzas y que los mercados sirvan a los intereses de los pueblos y de la comunidad internacional. La Santa Sede no solo está a la vanguardia de las Naciones Unidas en Ginebra en la defensa de los derechos humanos, sino que también lidera el campo de la atención sanitaria infantil. El Hospital Vaticano Bambino Gesù tiene reconocimiento mundial y este año celebra el 150 aniversario de su fundación. Su presidenta, Mariela Enoch, nos habló del pasado, presente y futuro del Hospital Pediátrico Vaticano. L'ospedale è nato da un'opera di carità. El hospital nació de un acto de caridad, porque no había hospitales pediátricos, es decir, lugares donde se atendiera a los niños independientemente de los adultos. Y por lo tanto, la familia Salviati pensó en hacer esta pequeña obra inicial con 4 estancias, donde se curaba a los niños que tenían una forma de tuberculosis muy rara, que no se podía curar, y sin embargo, allí se curaron. Luego el hospital se donó al Papa y por eso en Roma se dice que el Bambino Gesù es el hospital del Papa. En realidad fue donado al Papa. En los años siguientes, el hospital crece a las dimensiones actuales y en este momento es el policlínico pediátrico más grande europeo, con un reconocimiento científico muy importante y por lo tanto estos años lo han llevado siempre hacia un desarrollo, hacia un crecimiento, sin perder sus raíces, sin perder esta sensibilidad hacia las personas, hacia los niños y sus familias que son el centro de atención del hospital. Verso le persone, verso i bambini e le loro famiglie che sono il centro dell'attenzione dell'ospedale. Y ahora, ¿cuáles son los principales desafíos para el futuro? Los desafíos de futuro son continuar a dar el mejor servicio posible a los niños, invirtiendo muchísimo, como estamos haciendo, en la investigación científica, porque ante todo el niño o la familia piden ser curados y se necesita no abandonar esta lucha para poder curar cada vez mejor, descubriendo nuevas enfermedades. El Hospital Bambino Gesù tiene una particular especialización en la genética y en las enfermedades raras. El año pasado se ha dado nombre a diferentes enfermedades raras sin nombre, conocidas como enfermedades huérfanas. Hoy continúa siendo una gran realidad científica, donde los últimos descubrimientos han sido verdaderamente rompedores para toda la comunidad científica. Continúa esta aventura de trasplantes, pero el Hospital Bambino Gesù no es únicamente eso. Da también una atención muy fuerte a otras especialidades. Pensemos en todos los sectores de la neurología y de la psiquiatría, que hoy es uno de los problemas que golpean sobre todo a los adolescentes. En definitiva, no hay especialidad que no trate de vivir su excelencia. L'ospedale è un compito sanitario. El hospital tiene una misión sanitaria, pero también unas raíces evangélicas. ¿Cómo vive este espíritu? Direi che le cose non hanno nessuna contrapposizione. Diría que las cosas no tienen ninguna contraposición, porque cuidar a los enfermos, en el Evangelio mismo está el signo del cuidado, de la atención. ¿Y cómo se hace el cuidado más bien? Ciertamente, hay una gran atención en la relación a estar muy cercano a las familias, porque cuando se cuida a un niño, es necesario acordarse de que hay que cuidar a toda la familia, incluidos a los hermanos sanos. Dar una gran importancia a la relación entre personas, también un poco de empatía y ser siempre adherente, obviamente, a aquellos que son la semilla del Evangelio.
Por ejemplo, también a los niños incurables, definidos en este momento como incurables, el hospital los cuida. Por lo tanto, está este cuidado a aquellos que, según la ciencia, en este momento, no tienen posibilidad de curación. Los padres quieren estar cercanos, quieren continuar con esta lucha y nosotros estamos con ellos para continuarla. El hospital ha abierto recientemente un centro en Bangui, en la República Centroafricana. ¿Qué puede contar de eso? Questa è una storia un po' diversa, nel senso che il Papa è andato a aprire la prima Porta Santa a Bangui. Esta es una historia un poco diferente, en el sentido de que el Papa abrió la primera puerta santa en Bangui. Visitó en un tiempo brevísimo este centro pediátrico, este hospital pediátrico, y naturalmente las condiciones eran desastrosas. Y cuando regresó, me pidió que fuera a poner al día este hospital. Me dio también los recursos, parte de los recursos económicos necesarios para hacerlo. Entonces iniciamos esta aventura de arreglar este hospital en la parte ya existente y haciendo una parte nueva para los niños malnutridos que estaban bajo las tiendas. El hospital es del gobierno, permanece en el gobierno. No hay nada que lo identifique con el Papa, en el sentido de que el Papa quiso que se hiciese esta obra. Lo hemos inaugurado el 2 de marzo. Por lo tanto, estamos muy contentos porque en 2 años hemos hecho todo este trabajo. Sono molto felice perché in 2 anni abbiamo fatto tutto questo lavoro. ¿Hay otros proyectos similares en otros países? No, gli altri progetti sono Los demás proyectos son todos de formación. Damos formación a médicos en Siria, en Jordania, en Camboya. Incluso en China tenemos proyectos de formación. En este momento tenemos 5 o 6 médicos chinos. Por lo tanto, es una formación que se ofrece en muchos países. Ahora iré a Kazajistán, en mayo a Corea del Sur, porque el Hospital de Seúl, el Hospital Católico, nos ha pedido hacer juntos un proyecto de formación para los médicos de Corea del Norte. Pero el Hospital de Bangui es único porque es un signo del Papa. Pero nosotros no construimos hospitales, no somos una ONG. Por lo tanto, mantenemos nuestra misión. Sabemos lo que debemos hacer y eso lo estamos haciendo, también con la acogida de los niños que no pueden ser cuidados en sus países. Esto lo hacemos por humanidad, porque no solo no pagan nada, sino que también hospedamos a las familias, los hospedamos a todos, porque los niños nunca vienen solos. Tante grazie, Presidente. Permanezcan con nosotros. Tras una breve pausa y por primera vez en 300 años, desvelaremos la escalera santa para ustedes. Este edificio, que a menudo pasa inadvertido a la derecha de la Basílica de San Juan de Letrán, alberga una de las reliquias más importantes de todo el cristianismo, la escalera santa. La tradición cristiana sostiene que Jesucristo la subió antes de su crucifixión. Conducían al pretorio de Poncio Pilato en Jerusalén. Pocos días antes de Pascua, las escaleras han sido destapadas por primera vez en 300 años. Ahora las escaleras de mármol desnudo están a disposición de los peregrinos para poder subirlas, uniendo sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo.
Para mí esta escalera es como un camino para la purificación espiritual a través del sufrimiento. Estaba bastante nervioso al entrar, arrodillarme y recorrer todos los peldaños. Así no fue nada agradable, pero piensen en lo que Jesús pasó subiendo esos escalones, soportando aún mucho más dolor. Fue un momento muy conmovedor, un pedacito de historia del que podemos volver a formar parte. Ponerse uno mismo en esa situación es como ponerte en lugar del otro. Supongo que a otro nivel, pero es como pasar por esas experiencias de la misma manera. Los padres pasionistas están a cargo del santuario. Son los primeros testigos de la importancia de la reliquia para los peregrinos. È una scala che personalmente quando io proprio come vice rettore Yo personalmente como vicerrector permanezco aquí desde primera hora de la mañana hasta el anochecer y he tenido oportunidad de escuchar testimonios de personas que han vivido milagros. Una pareja que no podía tener hijos se confió al Señor y lo más hermoso es que ahora cada año vienen desde la India con los 2 niños y bajan las escaleras de rodillas con sus hijos en brazos. Con i bambini in braccio. El complejo lleva casi 30 años de restauración y la renovación de las tablas de madera de las escaleras ha sido el último paso. El jefe del equipo de restauración, Paolo Violini, fue el primero en presenciar el estado original de las escaleras. Sì, è stata una sorpresa per tutti noi vedere lo stato di conservazione di questi gradini. Ver el estado de conservación de estos escalones fue una sorpresa para todos nosotros, con ese desgaste central que excava un surco bastante notorio hasta el punto de que el espesor de algunos de ellos prácticamente desaparece, pero según avanzamos con la restauración de los escalones, nos dimos cuenta de que no era nada más que el fruto del desgaste provocado por los propios peregrinos que subían de rodillas y de que el surco central lo causaba la punta del calzado apoyado en el peldaño inmediatamente inferior, el cual servía de apoyo para ascender hasta el peldaño siguiente. Più basso serviva per darsi la spinta e salire sul gradino successivo. Según la tradición, las escaleras fueron traídas a Roma por Santa Elena en el siglo IV, pero no hay testimonios históricos de la autenticidad de las mismas. Se espera que los trabajos de restauración arrojen más luz sobre el tema. Certezze di questo genere è difficile darle in questa situazione. Es complicado tener evidencias ciertas sobre esta cuestión sin haber dado cada paso para poder determinar el tipo de mármol y clasificarlo, pero lo que a simple vista se puede ver, y siguiendo la opinión de los expertos, estos mármoles se clasifican en varios grupos que no son completamente homogéneos. Sí podemos afirmar que todos los mármoles provienen de Grecia o de Asia Menor. Ma sono tutti marmi che provengono dalla Grecia o dall'Asia Minore. Los trabajos de restauración han sido confiados a los museos vaticanos. Tras la restauración de la antigua capilla papal del Sancta Sanctorum en el año 2000, se inició un proyecto que restauraría todos los frescos y decoraciones de las salas que Sixto V construyó entre 1588 y 1590, comenzando por la capilla de San Silvestro. Patrons of the arts in the Vatican Museum stepped in 2012. Los mecenas de las artes de los museos vaticanos intervinieron en 2012 y adoptaron este proyecto. Fue necesario disponer de otros $3 millones, una suma muy considerable para los padres pasionistas, que son los guardianes del santuario. Es por ello que hemos estado trabajando duro desde el 2012 y ya estamos casi al final del proyecto. Somos 9 restauradores. Llegamos a tiempo y esperamos que todo termine para la Pascua del 2020. Las escaleras van a permanecer en su estado original durante todo el periodo de Pascua hasta Pentecostés, cuando serán recubiertas de nuevo para proteger el mármol que se ha desgastado por causa de la fricción de millones de rodillas de peregrinos.